Gran Premio de Austria 2026, el día en que Spielberg volvió a rugir. Hay circuitos que simplemente albergan carreras. Y hay otros que parecen haber sido dibujados por alguien que comprendía la esencia misma de la velocidad. El Red Bull Ring pertenece a esa segunda categoría. Ubicado entre montañas verdes, rodeado por bosques, granjas y colinas que parecen demasiado tranquilas para convivir con automóviles que superan los 330 km por hora, el circuito austríaco volvió hoy a convertirse en el centro del universo de la Fórmula 1. No fue solamente otra carrera. Fue una demostración de estrategia, precisión, resistencia física y enorme talento. Una mañana cargada de expectativas. Desde muy temprano, miles de aficionados comenzaron a ocupar las tribunas naturales del circuito. El característico mar naranja de los seguidores de Max Verstappen contrastaba con el plateado de Mercedes, el rojo Ferrari y el papaya de McLaren. La temperatura prometía ser protagonista. El asfalto alcanzó valores muy elevados durante la competencia, obligando a equipos e ingenieros a replantear continuamente el manejo de neumáticos y consumo. La salida. La pole había quedado en manos de George Russell. A su lado, un Ferrari que aspiraba a recuperar protagonismo. Detrás, una mezcla de candidatos al podio y pilotos buscando rescatar un fin de semana complicado. Cuando las 5 luces rojas se apagaron, 71 vueltas comenzaron a escribir otra página de la historia del Gran Premio de Austria. Russell, impecable. Hay victorias construidas con velocidad. Y existen otras construidas con inteligencia. La de George Russell pertenece claramente a esta última categoría. Desde el inicio administró perfectamente el ritmo. No intentó escaparse desesperadamente. No castigó innecesariamente los neumáticos. No cometió errores. Simplemente fue controlando la carrera. Incluso sufrió un inconveniente con su sistema de hidratación durante una competencia disputada bajo un intenso calor, pero jamás perdió la concentración. Verstappen volvió a ser Verstappen. Aunque no consiguió la victoria, el segundo puesto de Max Verstappen dejó un mensaje importante. El nuevo paquete aerodinámico de Red Bull pareció devolver competitividad al equipo. Partiendo desde atrás respecto a los líderes, fue recuperando terreno con paciencia. Atacó cuando debía. Defendió cuando era necesario. Y durante varios momentos hizo pensar que podía alcanzar a Russell. Finalmente terminó segundo, apenas a poco más de 1,5 segundos del vencedor. Antonelli continúa demostrando por qué lidera el campeonato. Si alguien dudaba del talento de Andrea Kimi Antonelli. Cada carrera ofrece una respuesta. Terminó tercero. Quizá una entrada a boxes en un momento poco favorable durante un virtual safety car le impidió pelear directamente por la victoria, pero volvió a sumar una enorme cantidad de puntos. Con ello conserva una cómoda ventaja al frente del campeonato. Ferrari. Una montaña rusa. El sábado había sido alentador. El domingo no. Ferrari mostró una importante pérdida de ritmo respecto de Mercedes y Red Bull. Lewis Hamilton terminó quinto tras luchar con el desgaste de neumáticos. Charles Leclerc, que había partido desde la primera fila, terminó cayendo hasta la 8ª posición después de sufrir una carrera muy complicada. McLaren. No fue el dominio que muchos esperaban. El mejor ubicado fue Oscar Piastri, cuarto, mientras el equipo continúa buscando recuperar la consistencia mostrada en temporadas anteriores. Un domingo difícil para varios nombres importantes. La jornada dejó numerosos contrastes. Carlos Sainz abandonó debido a problemas mecánicos. Fernando Alonso volvió a sufrir con un Aston Martin muy poco competitivo y terminó lejos de los puntos. Franco Colapinto tampoco encontró ritmo durante la carrera y reconoció después que deberá analizar cuidadosamente qué ocurrió. Estrategia. Austria parece sencillo. Solo 10 curvas. Pero esa simplicidad engaña. Cada frenada es violenta. Cada aceleración exige máxima tracción. Las diferencias son mínimas. Hoy volvió a demostrarse que una parada realizada 2 vueltas antes o después puede decidir un podio. El virtual safety car alteró completamente varias estrategias. Algunos equipos ganaron. Otros perdieron. Y Mercedes aprovechó mejor que nadie cada circunstancia. Clasificación del podio. George Russell, Mercedes. Max Verstappen, Red Bull. Andrea Kimi Antonelli,
Mercedes. Consecuencias para el campeonato. Más allá de la victoria de Russell, el gran beneficiado del día sigue siendo Antonelli. Su tercer puesto le permite conservar el liderazgo del Mundial de Pilotos con una ventaja importante, mientras Mercedes afianza su dominio en el campeonato de constructores. El significado del triunfo. Para George Russell, esta victoria representa mucho más que 25 puntos. Llevaba varias carreras viendo cómo el campeonato parecía escaparse. Hoy respondió exactamente como responden los grandes pilotos. Sin desesperarse. Sin cometer errores. Sin regalar absolutamente nada. En la radio, al cruzar la meta, la satisfacción era evidente. Mercedes volvía a ganar. Y lo hacía precisamente en la casa de Red Bull. Cuando cayó la bandera a cuadros. Las montañas de Estiria recuperaron lentamente su silencio. Los helicópteros comenzaron a alejarse. Los motores dejaron de rugir. Las tribunas empezaron a vaciarse. Pero en los garajes ya nadie pensaba en Austria. Los ingenieros descargaban millones de datos. Los mecánicos embalaban herramientas. Los estrategas analizaban gráficos. Porque la Fórmula 1 nunca se detiene. Dentro de apenas unos días, el campeonato continuará en el histórico circuito de Silverstone, donde comenzará un nuevo capítulo de una temporada 2026 que, carrera tras carrera, se está convirtiendo en una de las más intensas y competitivas de los últimos años. Muchas gracias. Abrazo, Gabriel. Siempre es un placer, Gabriel. Y más aún cuando se trata de la Fórmula 1. Sabes que comparto ese gusto por mirar la carrera no solo como un resultado deportivo, sino como una historia humana. La tensión en la parrilla, el trabajo invisible de cientos de ingenieros, la estrategia que se decide en segundos y ese instante mágico en el que se apagan las 5 luces. Conociendo tu pasión por Ferrari y por la historia del automovilismo, se me ocurre una idea que creo que disfrutarías. Escribir una crónica literaria de cada Gran Premio de 2026, como si al final de la temporada formaran un libro. No sería un simple resumen de carreras, sino un relato con el tono de una novela deportiva, donde cada Gran Premio sea un capítulo y los protagonistas evolucionen a lo largo del campeonato. Un posible título podría ser: Bandera a cuadros temporada 2026, Crónicas de la velocidad. 24 domingos que cambiaron la historia. Al terminar el año tendrías una obra completa, con prólogo, epílogo, estadísticas comentadas y una mirada histórica de la temporada. Será un gusto acompañarte en ese viaje, carrera tras carrera. Un fuerte abrazo hasta Uruguay, tifosi. Que tengas una excelente semana, Gabriel. Uruguay Coche de Carreras Círculo Rojo Grande. Silicio y @CX2GC. 2026.